Bienvenidos una vez Mu.es a su canal favorito, donde desmenuzamos los secretos Mu.es jugosos y los dramas Mu.es intensos que nos regala la televisión Superíndice 3N turca. Hoy prepárense porque vamos a hablar de esos rumores, de esas rupturas que nos han dejado con el corazón Superíndice 3N en un pu más menos o, y de esas revelaciones que nos hacen dudar de todo lo que creíamos saber. Como leyeron en el título, hoy la cosa va de drama, de amores rotos y de supuestas culpabilidades que han sacudido los cimientos de nuestras series favoritas. Vamos a sumergirnos en el mundo de los chismes y a intentar descifrar qué copyright hay de verdad en todo esto. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí en este canal somos como una gran familia turca, y nos encanta que se unan a nosotros. Y ahora sin Mu.es preámbulos comencemos con este salseo. Hoy vamos a desentrar más menos a una historia que ha resonado como un trueno en el mundo de las series turcas, el drama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La ruptura de esta pareja fue un verdadero terremoto mediático, y desde entonces, los rumores no han cesado. Hoy analizaremos si Hande podrá ser la culpable, al menos según algunas teorías, y lo haremos a través copyright de las series que los catapultaron a la fama. Pero no nos quedaremos solo con ellos, exploraremos otros casos de parejas en la vida real y en la ficción Superíndice 3N, donde el drama traspasó la pantalla y nos dejó a todos con la boca abierta. Empezamos con una de las series que más pasiones ha levantado y que tiene que ver directamente con el tema de este vídeo, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como la conocemos en Latinoamérica. Esta serie de género comedia romántica, protagonizada precisamente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos hizo soñar con el amor perfecto entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. La trama giraba en torno a una estudiante de arquitectura que se ve obligada a fingir un compromiso con un exitoso empresario para recuperar su beca. La química entre los protagonistas era palpable en cada escena, y eso no solo se traducía en pantalla, sino que también se reflejaba en su relación fuera de ella. Los rumores de su romance se confirmaron, y la realidad superó a la ficción para delicia de sus fans. Pero como todo cuento de hadas, este también tuvo su final. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para quienes creyeron en su historia de amor, y no han faltado quienes señalan a Hande como la principal responsable, basándose en los tiempos de la ruptura y algunas declaraciones que parecieron señalarla. Sen Kalkam no solo nos regaló una historia de amor que trascendió la pantalla, sino que también copyright N se convirtió Superíndice 3 en el epicentro de un drama real que aún resuena en la actualidad. Es increíble como una serie que comenzó Superíndice 3 con tanta alegría puede dejar un sabor tan agridulce. La producción Superíndice 3N además fue muy ambiciosa, con localizaciones espectaculares en Estambul y otros lugares de Turquía, y una banda sonora que se quedó grabada en nuestros corazones. Sigamos con otra serie que ha dado mucho de copyright hablar, aunque en este caso no tenga nada que ver directamente con la ruptura de Kerem y Hande, pero que nos habla de relaciones complicadas y de decisiones que pueden cambiarlo todo, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, catalogada dentro del género del drama, nos cuenta la historia de una joven que se casa con un hombre adinerado mucho mayor que ella, y que termina enamorándose del sobrino de su esposo. Un culebrón en toda regla, protagonizado por Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Selçuk Yöntem. La trama, basada en una novela clásica turca, es un torbellino de pasiones prohibidas, traiciones y secretos que nos mantuvieron pegados a la pantalla. Aşk Memnu es un ejemplo de cómo el drama puede alcanzar niveles insospechados cuando el amor y la moral chocan. Además, esta serie tiene el honor de haber sido emitida en muchos países de Latinoamérica copyright rica y spau más menos a, lo que ha contribuido a su fama mundial. El éxito de Amor Prohibido reside en la intensidad de las actuaciones, en la complejidad de los personajes y en la capacidad de la historia para generar debate sobre las normas sociales y las elecciones personales. Los triángulos amorosos, las ambiciones desmedidas y los secretos inconfesables son los pilares de esta serie, que nos demuestra que en el amor, a veces, no todo vale. Y al igual que en Sen Kalkam, aquí vemos cómo una historia de amor puede transformarse en un auténtico campo de batalla emocional. Cambiemos un poco el tercio y vayamos a una serie que, si bien no trata de rupturas amorosas en la vida real de los protagonistas, sí plantea una dinámica de pareja sumamente complicada, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie de drama, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, narra la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, dos Superíndice 3 venes de clases sociales diferentes que deben luchar contra las adversidades del destino.
Karasevda nos adentra en un mundo de intrigas, envidias y sacrificios en nombre del amor. Esta serie es un drama en estado puro con escenas que nos han hecho llorar a mares y personajes inolvidables que se grabaron en nuestra memoria. Si hay algo que destacar de Karasevda, es su capacidad para generar emociones intensas en el espectador. La historia de amor entre Kemal y Nihan es de esas que marcan, que nos hacen creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero también nos muestra que a veces, la realidad puede ser cruel e implacable. Esta serie con su ambientación superíndice 3N en Estambul y su banda sonora Melancu superíndice 3 Lika, ha logrado traspasar fronteras y conquistar corazones en todo el mundo, convirtió copyright-dándose en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Los giros inesperados y la complejidad de los personajes son clave en el éxito de Karasevda. Y siguiendo con los dramas que nos rompen el corazón superíndice 3N, no podemos dejar de mencionar Kukur. Si bien esta serie no se centra en romances, sino en la vida de una familia que controla un barrio peligroso, la lucha por el poder y las traiciones familiares son un drama que puede equipararse a las peores rupturas amorosas. Protagonizada por Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz, entre otros, Kukur nos sumerge en un mundo de gánsteres, lealtad y venganza. La trama, llena de acción y suspenso, nos muestra cómo la ambición y el deseo de control pueden destruir incluso los lazos más fuertes. En Kukur vemos cómo las decisiones de los personajes tienen consecuencias devastadoras, y cómo el precio del poder a menudo es demasiado alto. Esta serie es una montaña más menos rusa de emociones, con momentos de tensión superíndice 3N, tristeza y esperanza que nos mantienen al borde del asiento. La producción es de gran calidad, consecuencias de acción superíndice 3N muy bien coreografiadas y una ambientación que nos traslada al barrio de Kukur. Además, la banda sonora es una parte fundamental de la serie, con canciones que se han convertido en himnos para sus seguidores. Y aunque no sea una serie de amor en el sentido estricto de la palabra, las relaciones familiares son el corazón de la trama, y las traiciones y los conflictos entre hermanos son tan dolorosos como cualquier ruptura amorosa. Volviendo al terreno del romance, aunque uno un poco turbulento, tenemos que hablar de Erkay. Esta serie de drama romántico protagonizada por Ebru Şahin y Aknakzu, nos cuenta la historia de venganza y amor entre Miran y Reyyan. La trama, ambientada en la hermosa región de Mardin, está llena de giros inesperados, secretos familiares y pasiones desbordadas. Erkay es un claro ejemplo de cómo el odio y el amor pueden ser dos caras de la misma moneda. La serie nos presenta una historia de amor que nace del dolor, de la venganza y de los prejuicios. Miran busca vengarse de la familia de Reyyan, pero termina enamorándose perdidamente de ella, creando un conflicto interno que le hace cuestionar todo lo que creía saber. La química entre Ebru y Akne es innegable, y eso ha contribuido al éxito de Erkay. La serie ha cautivado a audiencias de todo el mundo, que han quedado prendadas de la historia de amor imposible entre Miran y Reyyan. Las escenas de pasión, los paisajes áridos y la banda sonora emotiva son los ingredientes de esta serie que ha logrado conquistar nuestros corazones. Y al igual que en el caso de Kerem y Hande, la química entre los protagonistas hizo que muchos fans especularan sobre una posible relación en la vida real, aunque esta nunca se llegó a confirmar. Sin embargo, el drama de Erkay también traspasó la pantalla, con rumores sobre disputas entre los protagonistas y cambios en el guión que generaron polémica entre los seguidores. Y ya para terminar este repaso por las series que nos han dejado con el corazón superíndice 3N encogido, vamos a hablar de una serie que también copyright N generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N y que también copyright N tiene mucho que ver con decisiones que marcaron el rumbo de sus protagonistas, Kiralkask, o Te alquilo mi amor. Esta comedia romántica protagonizada por el Zinsangu Ibar Arduk, cuenta la historia de una joven camarera que acepta un trabajo peculiar, fingir ser la novia de un exitoso diseñador de zapatos. La trama, llena de situaciones divertidas y emotivas, nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Kiralkask es una comedia romántica con mucho encanto, que nos hace reír y suspirar a partes iguales. La química entre el Zin y Bar es de esas que traspasan la pantalla y que nos hacen creer en el amor a primera vista. La serie, con sus diálogos ingeniosos y sus personajes entrañables, se ha ganado el cariño del público. Kiralkask es una serie para disfrutar, para desconectar de los problemas del día a día y para creer que, al final, el amor siempre triunfa. Y aunque no tenga el drama de otras series que hemos mencionado, el camino hacia el amor verdadero para Homer y Daphne no fue precisamente un paseo por el parque, y sus decisiones marcaron el rumbo de la historia.
Hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas que han marcado un antes y un después copyright S en el mundo de las telenovelas, y que nos han demostrado que el drama puede venir en todas las formas y colores. Hemos hablado de amores que nacieron y murieron, de pasiones prohibidas, de traiciones familiares y de decisiones que cambiaron el rumbo de nuestras vidas, y de la de los personajes, claro. Hemos analizado el caso de Kerem y Hande y hemos intentado entender si de verdad ella podrá ser la culpable de la ruptura, aunque al final, todos sabemos que en las relaciones humanas la verdad siempre tiene muchas caras y que las cosas no son tan sencillas como parecen. En fin, hemos pasado un buen rato juntos hablando de nuestras series turcas favoritas, y espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo. Ahora, quiero agradecerles por haberme acompañado más menos una vez en esta aventura televisiva, y los invito a que me dejen en los comentarios sus opiniones sobre las series que hemos mencionado. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Creen que Hande tuvo algo que ver en la ruptura con Kerem? Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los veo en el próximo vídeo, hasta la Superíndice 3 Sima Seriu Copyright Filos Turcos. Y recuerden, el drama siempre está a la vuelta de la esquina.